El campeón del mundo, Magnus Carlsen, no se caracteriza por un juego agresivo o táctico, sino más bien su estilo es posicional y le gusta apretar de a poco a sus rivales hasta lograr destruir su posición. Sin embargo, encontré una bonita partida de ataque del año 2011 frente al fortísimo jugador chino Wang Hao, uno de los 8 candidatos que están compitiendo por un cupo para disputar el título mundial, cuyo torneo quedó inconcluso hace poco en Rusia debido a la pandemia. Veamos la partida. Carlsen con blancas jugó E4 y Wang Hao respondió con C6, la defensa Caro-Kann, una defensa muy sólida que permite a las negras lograr una buena posición defensiva. Siguió D4, D5 y contra la defensa Caro-Kann lo que más se juega es caballo C3, peón por peón y lo que jugó Carlsen, E5, la variante del avance. Siguió alfil F5, alfil E3, E6, caballo D2, caballo D7, caballo F3, alfil G6, alfil E2, caballo E7. Estamos recién en la apertura, así que ambos bandos están movilizando sus fuerzas. Y ahora Carlsen juega caballo H4. Quiere quedarse con la pareja de alfiles y como tiene más espacio va a quedar con un poco de ventaja. Siguió C5, C3 y ahora se transformó en una especie de defensa francesa con el alfil de casillas blancas del negro fuera de su cadena de peones. Probablemente aquí lo mejor para el negro habría sido caballo F5, ya que si caballo por alfil, peón por caballo, caballo F3 por ejemplo, el negro puede capturar el alfil de E3, caballo por E3, F por E3 y quedaría con una sólida posición. Sin embargo, Wang Hao jugó caballo C6 y en esta partida vamos a ver la diferencia de que el blanco se hubiera quedado con este alfil de E3. Por ahora, bueno, el negro está amenazando el caballo, por lo tanto hay que tomar una decisión y Carlsen captura caballo por G6, H por G6, caballo F3, torre C8 y ahora enroque. No tiene miedo a que el negro domine la columna H con su torre porque no puede iniciar un ataque fácilmente contra el enroque blanco. Siguió a 6 y ahora comienza una excelente maniobra de Carlsen para iniciar un ataque contra el rey negro que está en el centro. G3, muy buena jugada. La idea es jugar rey G2 y posteriormente H4 y llevar esta torre a H1 para luego realizar H5 y quebrar la defensa negra. Contra G3 siguió alfil E7, ahora es el negro el que amenaza G5 seguido de F5, ya que quiere realizar un contrajuego. Entonces H4, muy buena, impide la idea negra. El negro juega B5 y ahora A4, excelente movida también porque ahora el blanco se va a quedar con la columna A, ya que el negro no puede avanzar su peón de B porque el peón de A6 sería capturado. Y el negro jugó dama B6, A por B5, A por B5 y el blanco tiene el dominio de la columna A. Y ahora sigue la idea blanca que habíamos indicado, rey G2, muy buena, prepara ahora torre H1, como el centro está cerrado, el blanco se puede permitir preparar su idea de ataque con algo de tiempo, ya que el negro no tiene puntos fuertes donde golpear. Siguió C4 y ahora caballo G5. El negro vuelve a la defensa con dama D8 y ahora alfil G4. Y hay una idea oculta aquí, porque el negro tiene que jugar con cuidado. Por ejemplo, si jugara B4, seguiría el brillante sacrificio alfil por E6. Y si F por E6, caballo por E6, la dama tiene que moverse, está amenazada, única dama B6 y ahora dama G4
amenaza dama por G6 mate. Y si por ejemplo jugara rey F7, vendría caballo F4. Y la dama amenaza el caballo y además un calzoncillo en E6. Y aquí no hay muchas jugadas. Por ejemplo, si el negro jugara su caballo de D a B8, seguiría simplemente dama por G6 jaque. No puede ir a F8 por caballo E6 y dama por G7 mate. Tendría que ir a G8 y ahora dama E6 jaque. Única rey H7. No puede a F8 porque pierde la torre. Y a rey H7 ahora dama F5. Y aparte de dar el jaque, seguimos presionando sobre la torre del C8. Por lo tanto, el rey no puede volver a G8 y aquí ya tendría que perder la torre o recibir un mate, porque si rey H6, dama G6 mate, o G6, dama por G6 mate. Entonces, alfil G4, Wang Hao prefirió capturar el caballo, jugó alfil por G5 y ahora alfil por G5, amenazando la dama. Siguió dama C7 y ahora torre H1 y ya están dadas las condiciones para realizar H5. Wang Hao jugó caballo B6 y ahora H5. Excelente movida. Ya el negro ya está quedando con problemas. Siguió G por H5, alfil por H5 y la pareja de alfiles está amenazando indirectamente al rey negro y se ve que es muy superior a la pareja de caballos del negro. Por ejemplo, si aquí el negro jugara G6, se iría alfil G4 y el blanco se quedaría con la columna torre más encima. Y si el negro tratara de evitarlo con rey D7, seguiría dama F3 con un ataque casi imparable. Y si quisiera defender ese peón con la torre H F8, aquí podría venir el formidable sacrificio alfil por E6 jaque, F por E6 y ahora torre H7 jaque. Y si rey E8 sería la única movida, torre por dama, y si torre por dama, torre por torre jaque, caballo por torre y rey por torre, y el blanco queda con calidad de más y un peón de ventaja con un triunfo relativamente fácil. Entonces, alfil por H5, el negro jugó caballo A4, pero aquí se encontró con la sorpresa desagradable y el magnífico sacrificio de Carlsen, alfil por F7 jaque. La torre está amenazada, así que no puede comer el alfil con la dama. Única, rey por F7 y ahora dama F3 jaque. Única jugada para defender su torre rey G8. La otra posibilidad sería rey G6, pero ahora vendría la sorprendente movida alfil G6 amenazando dama G4 jaque. Y prácticamente aquí no hay defensa porque si G por F6, dama por F6 mate. Y la otra posibilidad es comer torre por H1, torre por H1 y se mantiene la misma amenaza dama G4. No puede irse a F7 por alfil D8, jaque a la descubierta con dama y pierde la dama el negro. Bueno, y si G por F6 volvería el mismo mate dama por F6. Entonces a dama F3 jugó rey G8 y ahora torre por torre jaque, rey por torre, torre H1 jaque, rey G8 y dama H5. Aquí el ataque blanco es imparable porque el blanco tiene a su disposición la fuerte movida alfil F6 que destruye la posición negra. Por ejemplo, si jugara caballo por B2, vendría alfil F6. Y si peón por alfil, dama H8 jaque, rey F7, dama por peón jaque, rey E8, dama por peón nuevamente jaque, no puede cubrirse porque el blanco tiene un mate en H8,
tendré que jugar el rey a F8 y ahora torre H8, jaque, rey G7, dama F6, mate. Por lo tanto, dama H5, otra posibilidad podría ser, o sea, no puede cubrirse, por ejemplo, con la dama. Veamos esa posibilidad, dama F7, vendría simplemente dama H8, mate. Así que a dama H5, Wang Hao jugó torre F8. Y ahora, bueno, ya lo que habíamos visto, alfil F6 de todas maneras, y el ataque es imparable. Y aquí, por ejemplo, si jugara peón por alfil, vendría dama H8 jaque, rey F7, dama H7 jaque, y el negro perdería la dama. Y ante alfil F6, otra posibilidad, dama D7, por ejemplo, vendría la fortísima jugada dama G6, amenazando torre H7, no hay defensa acá, porque si juega dama F7, viene dama H7 mate, y la otra opción es capturar el alfil, pero viene E por F6 y no tiene ninguna defensa de torre H7, porque si juega dama F7, torre H8, extraordinaria movida, y única rey por torre y dama por dama. Y ante alfil F6, Wang Hao prefirió abandonar. Bueno, esta es una bonita partida de ataque del campeón del mundo Magnus Carlsen que les quería mostrar. Nos vemos en otra oportunidad.